compresores de aire, ¿no es cierto? Porque es menos peligroso, pero bueno, la técnica es muy válida, entonces, bueno, ellos saben por qué hacerlo así. Eh, bueno, ya hemos explorado, ahora vamos a explotar, ¿ya? Vamos a perforar un pozo, ¿sí? Tenemos que perforar un pozo. Hemos encontrado un área ya determinada, entonces vamos a perforar. Ya, entonces, para ello vamos a ver unas técnicas, ¿no es cierto?, que bueno, tal vez ustedes han visto en alguna otra materia o tal vez en algún documental, todo ello, y lo vamos a reforzar un poquito porque, claro, es muy interesante, ¿no? Tal vez ustedes alguna vez van a estar por allá. Y yo les cuento, al igual como ustedes han hecho sus prácticas industriales, yo hice mis prácticas industriales en el campo Caranda y en el campo Colpa. Por entonces, bueno, todavía había resabios de, como herencia gringa de todo lo que en el pasado, pues, estaban los de la Gulf Oil principalmente. Entonces, bueno, todavía era nomás la cosa muy disciplinada, todo ello. Bueno, eso no quiere decir que ahora es un relajo, ¿no? Sino que siempre todavía esa gente estaba con esa disciplina, ¿no es cierto? Y claro, un campo petrolero es pues es una actividad, ya cuando ustedes estén por allá, especialmente como dicen, en el mero campo, ¿no es cierto? Es una actividad bien sucia, ya bien cochina, porque claro, bueno, vamos a ver un videito cortito, la gente que trabaja justamente perforando los pozos, ¿no es cierto? No, pues no es una actividad de escritorio, podrán darse cuenta, están en el campo, están utilizando material, están utilizando maquinaria, están utilizando barras de acero, cadenas, etcétera, que, bueno, no puede ser una actividad limpia, ¿no? Entonces sale agua, sale barro, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pero caray, cuando llega fin de mes el salario es pues fabuloso para ellos, ¿no? Y obviamente no cualquiera está en el pozo petrolero, ¿no? Tienen ya mucho entrenamiento, ¿no? Los llaman los top pusher, es gente muy fuerte, ¿no es cierto? De una fortaleza. Bueno, tiene que ser así porque van a ver en un videito corto, les voy a mostrar cómo se trabaja, cómo se manipula. Entonces son pues, ¿no? Unos papis grandotes, unos chocos grandotes, ¿no? Así mastucos como el ingeniero Chávez, ¿no? Entonces así de fortachones. Entonces van a ver, bueno, primero vamos a ver la parte teórica, después vamos a reforzar con un videíto y bueno, para que vean, ¿no? Tal vez la vida los lleva por ahí, como a mí me llevó, ¿no es cierto? Y alguna vez les dije, uno no sabe dónde le lleva la vida, ¿no? Entonces, por lo menos para que se acuerde, ¿ya? Ok, comenzaremos entonces. Pondremos como título perforación de un pozo petrolero. Perforación de un pozo petrolero. Ya voy a compartir ahorita con ustedes. Eso es. Compartiremos. Ya, ok. Vamos a compartir. Ok. Ya. Muy bien. Ok. ¿Se ve toda la pantalla? Ayúdenme, por favor. Sí, ingeniero. Ya. Ok, entonces, ya hemos explorado, ahora haremos la explotación. Pongan como título, entonces, explotación petrolera, ¿ok? Ya, explotación petrolera, este es el título y vamos a colocar como subtítulo perforación de un pozo petrolero. Perforación de un pozo petrolero. Ok. Muy bien. Entonces, bueno, acá
lo que tenemos que ver es lo siguiente. Anoten, por favor. La perforación rotatoria, hoy en día, hoy en día la más utilizada en pozos petroleros. Punto seguido. Este método emplea tubos cilíndricos de acero, entre paréntesis pongan barras de perforación, de aproximadamente 10 metros de largo. Cierran paréntesis. Acoplados a un tambor o mesa rotatoria. Mediante la cual se les imprime una rápida rotación. Punto seguido. ¿Ya? Ok, entonces aquí ya déjense llevar por la imaginación, por favor. Después vamos a reforzar con un videíto, ¿no es cierto? Pongan una barrita, si quieren, una barrita de 10 metros, porque más o menos es así, ¿ya? Y se va colocando como soldaditos, barra tras barra, y eso en el término técnico se llama sarta, ¿ya? Sarta. ¿Ok? El colocar uno sobre otro, llaman sarta. ¿Ya? Entonces, porque alguna vez han visto, no, pues hay que perforar inclusive miles de metros, ¿no? No solamente cientos de metros. ¿Ya? Como referencia, como promedio, se dice que el gas natural en Bolivia se encuentra a 5.000 metros de profundidad. 5.000 metros, podrán darse cuenta, ¿no es cierto? Estamos hablando de 5 kilómetros. Y colocar barrita tras barra tras barra, 5 kilómetros, es un trabajo bien complicado. Entonces, seguiremos, punto seguido. La sarta de tubos, en su extremo inferior, se conecta a una broca, B labial ROCA, a una broca, entre paréntesis pongan trépano, cierran paréntesis, con elementos cortantes, de diversos tamaños, según el tipo de roca a perforar. Estas brocas están fabricadas con acero endurecido, o con incrustaciones de diamante. Punto. Ya, aquí por favor, ya, aquí tenemos que aclarar lo siguiente. Ustedes han visto seguramente, no sé si en química inorgánica se ve, la dureza de Mohs, ¿no es cierto?
ya la escala de dureza, ¿no? Está el diamante como número uno, ¿no es cierto? Y va una serie de compuestos, ¿no? El talco, el yeso, etcétera, etcétera. Ya, esto, ustedes saben, el carbono o es diamante o es grafito, ¿no es cierto? Entonces, este diamante es el diamante bruto, no es el pulido, no es el que, bueno, en alguna oportunidad, alguno de los jóvenes del grupo le va a entregar un anillo, ¿no es cierto? Como prueba de amor a su enamorada con un anillo de diamante. Ese es otro diamante que es una gema, ¿no es cierto? ¿Sí? Este es un elemento cortante, ¿ya? Ok, cuidado, piensen, ¿no es cierto que se está colocando ese diamante? No es así, ¿ya? Entonces, volviendo al tema, al comenzar esta sarta de tubos, y eso lo vamos a ver en un videito, se coloca una broca, ¿ya? Esa broca va perforando, perforando, se va aumentando, sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando. Pónganse en el kilómetro, bueno, en la distancia 1000, ¿ya? En la distancia 1000, carambas, la broca ya no da, ya no da. Es decir, ya pierde su rigidez para cortar. Hay que sacar, hay que sacar. Imagínense sacar, ¿no es cierto?, toda esa cantidad de tubos para cambiar de trépano. No, pues no, eso no se hace en una jornada, no se debe hacer en 2 jornadas. Ir sacando, pucha, un trabajo poderoso, ¿no es cierto? Entonces, así se trabaja en un pozo petrolero. Punto aparte. El material molido por el trépano, se extrae por circulación, a presión, a presión de agua mezclada con arcilla, a presión de agua mezclada con arcilla. Entre paréntesis pongan barro de perforación, o lodo de perforación, cierran paréntesis. La cual ayuda, además, a sostener las paredes del pozo, manteniéndolo lleno de barro, Punto. Ok, aquí un comentario. Esta agua mezclada con arcilla, les cuento que es una materia que llevan durante un año nuestros amigos del Obelisco, los de Petrolera. Ya se llama la materia justamente lodos de perforación. ¿Sí? Llevan la parte teórica y hacen laboratorio también. Ya hacen laboratorio. Y bueno, hay distintos materiales con los que se puede hacer el lodo correspondiente. Ha habido muchos trabajos de tesis, etcétera, etcétera, ya para este tema. Entonces, es bien importante para ellos. Para nosotros que sea una referencia, ¿no es cierto?, que hay que utilizar lodos para la perforación de un pozo. Bien, punto aparte. Ya. Les dicto igual, vamos a comentar luego. El empleo de coronas saca testigos, pondremos así, el empleo de coronas saca guión testigo, permite extraer durante la perforación, una muestra del material del fondo,
una muestra del material del fondo, coma, la cual penetra automáticamente, la cual penetra automáticamente en la barra de perforación, en la barra de perforación, y se recupera, y se recupera en la superficie, y se recupera en la superficie para su análisis, para su análisis. Ya, ok. ¿A qué se refiere esto? Y miren, ustedes me van a entender. Es como estuviéramos sacando muestras para ver cómo está nuestro trabajo, ¿no? Como ustedes hacían en el laboratorio de Qual y de Quanti, traían muestras y veían de qué se trataba. Aquí lo propio, ¿no es cierto? El equipo está adecuado de tal forma de que, digamos, la broca está a 1200 metros, ¿no? Y recuerdan que habían hecho un perfil, la anterior clase han hecho un perfil por el método Vibro 6, etcétera, sísmico. Entonces, claro, ahí dice, ¿no? Cuando lleguen a este punto, ¿no es cierto? A ver, saquen una muestra y vean de qué se trata. Listo, llegan a ese punto y sacan la muestra y hacen el análisis correspondiente, ¿no es cierto? Para ver si realmente es una roca que ya nos está dando signos, ¿no es cierto?, de que tiene petróleo, ¿no? Sí, ok. Y claro, han debido ver, ¿no? Cuando se encuentra el petróleo, pues sale con una presión tremenda, les baña, pero es motivo de fiesta, ¿no es cierto? Más que decir, pucha, me estoy ensuciando, ¿no es cierto? Es motivo de fiesta, pues, ¿no? Encontrar petróleo, ¿sí? Ok, listo. Entonces, bueno, ya hemos perforado, ¿ya? Digamos, nos ha ido bien, ¿sí? Nos ha ido bien. Y ahora haremos la producción de hidrocarburos, ¿sí? La producción de hidrocarburos. Escribiremos un pozo que ha sido perforado, que ha sido perforado y entubado hasta llegar a la zona con petróleo, hasta llegar a la zona con petróleo, coma, está listo para empezar a producir, para empezar a producir. Punto seguido. Si la presión natural del hidrocarburo encontrado es alta, coma, con acento en la primera E, se impulsará velozmente desde el fondo y, coma, subirá por la tubería, subirá por la tubería. Punto seguido. Sin embargo, coma, sin embargo, coma, en yacimientos con mucha presión, en yacimientos con mucha presión, deben tomarse, deben tomarse varias medidas de precaución, coma, antes de que el pozo, antes de que el pozo sea puesto en producción. Sea puesto en producción. Coma, por ejemplo, bajar hasta el fondo
una tubería, bajar hasta el fondo, una tubería de producción, coma, de diámetro relativamente pequeño, de diámetro relativamente pequeño, entre paréntesis, 5 a 10 centímetros, cierran paréntesis, coma, para poder controlar la salida del hidrocarburo, del hidrocarburo. Punto seguido. Con el objetivo de poder regular sin pérdidas la salida, la salida del hidrocarburo, coma, de la boca de los pozos, coma, se utiliza un sistema de válvulas, denominado árbol de Pascua. Árbol de Pascua. Punto. Ya. Bueno, les voy a mandar a través de la plataforma unas imágenes de esta familia de válvulas, ¿no es cierto?, denominado árbol de Pascua o árbol de Navidad también. Ya, y bueno, ahorita, ¿no es cierto? Imagínense un arbolito de Navidad, ¿no es cierto? Tiene varios bracitos, ¿no? Lo propio, acá es un sistema con varias válvulas, ¿no es cierto? Para evitar justamente que, si vale el término, venza la presión petróleo, ¿no es cierto? Y bueno, se desparrame, ¿no es cierto? Entonces con esto se controla directamente, con esta familia de válvulas, ¿no? Que se denomina árbol de Pascua. Ok, seguiremos. Punto aparte, desde el pozo, coma, por medio de tuberías, se transporta el hidrocarburo a aparatos especiales, coma, donde se separan el petróleo, coma, el gas, coma, y el agua. Punto. Ya, entonces ustedes van a ver que hay un separador, ¿no es cierto? Ya, para separar el gas, el petróleo, el agua, y obviamente tiene que haber barro, ¿no es cierto? Entonces todo ello. Ya, y eso, bueno, la próxima clase vamos a ver cuando estemos haciendo la refinación, vamos a ver que dependiendo del pozo petrolero, hay lugares, especialmente en Bolivia, en Tarija, donde existe pozos donde hay mucho más gas que petróleo. ¿Ya? Hay mucho más gas que petróleo. Entonces, si quieren, el gas lleva en su cuerpito petróleo. ¿Sí? Petróleo. Y hay otros campos, ¿no es cierto?, especialmente en Cochabamba y en Santa Cruz, donde el pozo tiene más petróleo que gas, ¿ya? Tiene más petróleo y unos puntitos de gas, digamos, unos puntitos de gas. Y me adelanto a decirles, en la planta de refinación, justamente esos puntitos de gas se recupera, y eso lo vamos a ver en la próxima clase,
Y es por eso que ustedes escuchan hablar del gas licuado de petróleo, ¿no es cierto? Del GLP, que es totalmente distinto al gas natural, por si acaso. ¿Sí? ¿Ya? Porque el GLP proviene justamente, ¿ya?, de la explotación, la exploración de un pozo petrolero, ¿no es cierto? ¿Ya? Donde tiene vestigios de gas. En cambio, el gas natural, pues es de un campo donde existe mucho mayor gas que petróleo. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver en la próxima clase con detalle. Bien, punto seguido. Desde los separadores, coma, ya se utilizan, ya se utilizan los siguientes sistemas de transporte, los siguientes sistemas de transporte. Ok, 2 puntos aparte, podemos colocar oleoductos, ¿no es cierto? Oleoductos a través de este sistema de transporte, se impulsa el petróleo, a la refinería correspondiente, a la refinería correspondiente. Coma, este sistema de transporte puede tener varios kilómetros de longitud, punto y coma. Por norma, son tuberías entre 15 a 100 centímetros de diámetro. Ok, punto aparte. El otro sistemita, el gasoducto. Este sistema de transporte, que también es una tubería, conduce el gas a diferentes sitios, como puede ser a una refinería, o a una planta separadora, de líquidos, Punto aparte. Es importante indicar que los oleoductos pueden estar a flor de tierra, o a flor de tierra o enterrados. Y, sirven también para transportar hidrocarburos ya refinados
hidrocarburos ya refinados, como ser gasolinas, diésel, gasolinas, diésel, principalmente. Punto seguido. El gasoducto se utiliza principalmente para transportar solamente gas. Ya, punto. Ok. Ya, entonces, acá un cachito quiero volver con ustedes, ¿no es cierto? Miren, ustedes van a ver un oleoducto, disculpen, ¿ya? A flor de tierra. A ver, la próxima vez que vengan desde Oruro, ¿ya? Que vengan de Oruro a La Paz y están en la ventanilla del lado derecho, ¿sí? Se van a fijar, más o menos pasando Patacamaya, ya una serie de tuberías así, siguiendo el camino lateral, por supuesto, ¿no es cierto? Una serie, pero que están a flor de tierra. Y obviamente de ahí nos mandan, ¿cierto? Nos mandan desde la refinería de Valle Hermoso, desde Cochabamba, nos están mandando diésel, nos están mandando gasolina, ¿sí? Gasolina. Bueno, más bien que se respeta, ¿no? Imagínense que a alguien se le ocurra hacer alguna maldad por ahí, ¿sí? Entonces, eso es. Y claro, ustedes dirán, pero ya con tanta fuerza llega. No, hay un lugar, ¿ya? Se van a fijar igual. Eternamente está con luz, ¿ya? Eternamente está con luz, ¿ya? Eso se llama estación de bombeo, ¿ya? Entonces, el hidrocarburo llega hasta ahí y el lugar se llama bombeo, justamente por eso, y ahí, ¡pam!, impulsa para que llegue, ¿no es cierto?, hasta el alto, ¿sí? Hasta el alto, va, hasta Sencata, usted sabe, hasta Sencata. ¿Ya? Gasoducto, ustedes van a ver cuando vayan, ¿no es cierto?, hacia el lado de Santa Cruz, hacia la frontera con el Brasil, ¿ya? El gasoducto de exportación que tenemos desde nuestro país hacia el Brasil, uno de los ramales pasa justamente por San José de Chiquitos y llega hasta San Matías, ¿sí? Alguna vez tal vez van a ir ahí a trabajar a Mina Don Mario, ¿no es cierto? Y van a ver el gasoducto. El otro ramal está hacia el otro lado, no he tenido la oportunidad de conocer, ¿ya? Entonces, claro, es una tubería por norma de 80 centímetros de diámetro, debe ser, o tal vez 60 ya, ¿sí? Es mucho más que un oleoducto, eso sí, ¿ya? Entonces, eso es. Y sirve para transportar, obviamente, para transportar gas, ¿no? Gas, ¿sí? Ahora, claro, eh, ya cuando se hace la distribución a domicilio, que también vamos a ver posteriormente, ¿no es cierto? Se utiliza por norma también otro tipo de tubería y por norma se han debido fijar que el color tiene que ser mostaza, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces todo está bajo norma, pues todo se trabaja bajo norma, ¿ya? Ok. Bien, entonces, a ver, vamos a ver primero un videito así, dos videitos cortitos, para que vean. Uno que es, para que vean cómo es el trabajo en un campo petrolero, ¿ya? Para que vean la magnitud digamos, cómo se trabaja, etcétera, etcétera. Y el segundo video, quiero que vean las brocas, ¿ya? Quiero que vean las brocas. Sí, van a ver las brocas y claro, imagínense, como les digo, que cuando está pucha a 2000 metros que hay que sacar toda esa sarta y otra vez colocar otra broca, ¿no?
Y claro, como les digo, no es, pues ahí no hay, entro a tal hora y tengo que irme a tal hora. No, 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 ahí ya se olvidan. Y alguna vez les dije, no, estos trabajos son 365 días del año. Te tocó el turno en Navidad, pena. Año Nuevo, pena. Día del Trabajo, pena. Martes de Chaya, nada, no se conoce eso, ¿no es cierto? Entonces, te tocó turno, pues a trabajar, se dijo, ¿sí? Tienes 21 días en campo y 7 días tienes para descansar, ¿no? Pero bueno, como les digo, ¿no? Se van a dar cuenta de esos jóvenes que están bien cochinitos, ¿no es cierto? Pero cuando reciben su sueldo, carambas, ¿no? Mucha, se olvidan de todo ello, ¿ya? Ok, a ver, miraremos el videito. A ver, ¿dónde estábamos? Sans. A ver, a ver, a ver. Aquí estamos. Ya, ok. Chequearemos. Es una plataforma de perforación.
Ok, entonces, en cierto, es pues es un trabajo bastante sacrificado. Ahora veremos esto de las broquitas para que quede claro, por favor, para que vean las brocas. La operadora también quiere cambiar a una broca tricónica. Esta broca es menos agresiva que una de PDC y perforará un poco más lento. La selección de la broca es muy importante para la perforación, así que vamos a ir a revisar eso ahora. Hay dos categorías básicas de brocas de conos giratorios y brocas de portadores fijos. Las brocas de conos giratorios tienen conos que ruedan al girar la broca y proyecciones en los conos que perforan, raspan y trituran la roca a medida que ruedan. La mayoría de las brocas de conos giratorios tienen 3 conos y se denominan brocas tricónicas. Hay dos tipos básicos de brocas de conos giratorios: brocas de dientes pesados y brocas con insertos de carburo de tungsteno. Las brocas de dientes pesados, también denominadas brocas de dientes de acero, utilizan dientes de acero para perforar a través de la roca. Estas brocas son mejores para las formaciones más blandas y generalmente menos costosas que otros tipos de brocas. Las brocas con insertos de carburo de tungsteno o TCI cuentan con insertos tratados de carburo de tungsteno que perforan, cortan y trituran la roca. El carburo de tungsteno es uno de los materiales más duros que se conocen y las brocas de TCI son capaces de perforar algunas de las formaciones más duras y más abrasivas. Los insertos de carburo de tungsteno vienen de una variedad de formas. TCI son a menudo llamadas brocas de motores. Las brocas de cortadores fijos no tienen partes móviles y funcionan principalmente por cizallamiento y raspado de la roca. Las brocas de cortadores fijos incluyen la broca de diamante policristalino compacto, las brocas de diamantes naturales y las brocas impregnadas. La broca de diamante policristalino compacto o brocas PDC tiene cortadores de carburo de tungsteno cubiertos con capas duras de material compuesto de diamante. Las cuchillas están inclinadas y dispuestas para cizallar canales en la roca. Las tapas de diamantes se producen mediante el calentamiento y compresión de granos de diamantes artificiales con carburo de tungsteno y otros aglutinantes metálicos. Las brocas de PDC vienen con una amplia variedad de diseños que se pueden utilizar para una amplia gama de requisitos de perforación. Las brocas de PDC son mucho más caras que las brocas de conos giratorios, pero generalmente pueden penetrar con mayor rapidez y duran más que las de conos giratorios, brindando ahorros al costo de perforación. Las brocas de diamantes naturales tienen diamantes de grado industrial incrustados en la superficie para crear una cara de corte abrasivo. Se utilizan sobre todo en formaciones duras o muy abrasivas que podrían ser más perjudiciales para otro tipo de brocas. No son tan eficaces en formaciones más blandas debido a su perfil de superficie más suave. Las brocas impregnadas de diamantes tienen cortadores de PVC que sobresalen directamente hacia afuera del cuerpo de la broca, mientras que las normales tienen cortadores unidos al exterior formando un ángulo con la cara del corte. El diseño impregnado aumenta la estabilidad del cortador y el ángulo del corte lateral, manteniendo afiladas a las cuchillas alestas y desgastando. Las brocas impregnadas de diamantes son buenas para las formaciones con capas intermitentes de roca blanda y dura. Hay muchos otros tipos de brocas de especialidad, incluyendo brocas de corazonamiento, para desviar, para arrimar y para otras aplicaciones. Ya, ok. Entonces, bueno, quería mostrarles esto, ¿no es cierto? Por si acaso, no es PVC, ¿ya? Cuidado. No, dice PDC, ¿ya? O sea, es diamante policristalino sería en inglés, ¿no? Cuidado que se les quede en la cabeza. Ah, no, es PVC. No, no, nada que ver, no es PVC. Ya, es PDC, dicen, ¿no es cierto? Es diamante policristalino, ¿ya? Entonces, por si acaso, cuidado, piensen que es con PVC. No, pucha, el PVC, la primera raspada se haría pues tiras, ¿no es cierto? Entonces, bueno, este tipo de material se utiliza, ¿no? Es interesante, ¿no es cierto?, ver todo esto. Y claro, les voy a mandar a sus correos también, eh, bueno, a sus correos digo, a la plataforma, voy a enviar unas imágenes también de esta actividad. Ya me olvidaba lo de litio también ya les envié. Ya eso me faltaba indicarles, está ahí en la plataforma por si acaso, todas las lecturas al respecto. Ya, seguiremos entonces. Bueno, ya hemos
hemos explorado, bueno, primero hemos explorado, hemos explotado, ¿no es cierto? Nos ha ido bien. Ahora, pues, haremos la refinación del petróleo, ¿no es cierto? La refinación correspondiente. Bueno, esta imagen les mandé por WhatsApp, ¿no es cierto? Quiero que lo tengan presente porque, bueno, en función a esto ustedes se van a acordar lo que han hecho en operaciones unitarias, ¿no es cierto? Sí, entonces nos vamos a guiar de esto y bueno, vamos a ver primero esta teoría, después vamos a ver cómo hacemos en el país, ¿ok? Ya, bien, perfecto. Entonces pondremos como título, bueno, como título, subtítulo, la refinación del petróleo. La refinación del petróleo. Punto aparte. Ya, el petróleo crudo, el petróleo crudo llega a la refinería. Llega a la refinería. Y es almacenado. Y es almacenado en grandes tanques, coma, para regular, para regular uniformemente, coma, la cantidad que ha de ser tratada. La cantidad que ha de ser tratada, coma, según las posibilidades de las instalaciones, según las posibilidades de las instalaciones y las necesidades del mercado. Y las necesidades del mercado. Bueno, punto. Claro, acá ya viene la parte de producción, ¿no es cierto? Ya, tal vez ustedes algún rato trabajan en esto y, por supuesto, en función a lo que les bombeen, ¿no es cierto?, de los pozos correspondientes, lo que se tenga almacenado en el tanque, ya, fíjense en el dibujito o vean en mi pantalla solamente, en el margen inferior izquierdo ahí dice petróleo crudo, ¿no es cierto? Entonces hagan de cuenta que son varios tanques y uno de ellos le toca ir a la torre de destilación correspondiente. Bien. Ahora, aquí, antes de seguir avanzando, miren, que quede claro, ¿ya? No es solamente esta torre la que nos va a ayudar a obtener, perdón, gasolinas, diésel, lubricantes, GLP, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre se coloca como ejemplo solamente esto. No, es toda una ciudadela la que se utiliza para obtener, ¿no es cierto?, todo lo que les he mencionado. Esto solamente es un ejemplo, ¿ya? Hagan de cuenta, ¿no es cierto? Pónganse en su cabecita, ya que estamos trabajando en una refinería, ya como la que tenemos en Cochabamba, que vamos a ver en la próxima clase, que es la más grande de Bolivia. Ya. Estamos trabajando en esa refinería y solamente el piso principal, ya, de nuestra facultad, es la torre de destilación primaria, ¿sí? Donde está la cancha de fulbito es la planta donde se obtiene lubricantes, ¿ya? Donde está el hotel, ¿ya? El hotel que era Radisson, bueno, últimamente estaba con los enfermos de COVID, eso que sea, ¿ya?, la unidad para obtener gasolinas. ¿Ya? Los edificios del frente solamente para obtener diésel. Ya, entonces es toda una ciudadela. Cuidado, piensen, ¿no es cierto?, que como está en el dibujo ahorita, entra el petróleo y rapidito, ¿no es cierto?, se obtiene todo lo que están viendo en el lado derecho. No, ya. Por ejemplo, ya,
veremos así. Lo que dice bencinas o gasolinas, evidente. Ahí ese es el corte, como llaman, es el corte. Pero de ese punto se desvía, se bombea hacia, digamos, el Hotel Radisson, que les digo, y recién ahí se tiene varias otras unidades para obtener gasolina para aviación, la gasolina premium, la gasolina, la, la normal otro tipo de bencinas que tal vez el país no lo tiene, pero en otros países sí. Ya, entonces no es solamente esta unidad y ahí acaba el asunto. No, es toda una ciudadela, es toda una ciudadela. Ya, como les digo, ahí abajo dice aceites ligeros, lubricantes, parafinas, ¿no? Entonces, ya de nuestro edificio principal mandamos hacia este tipo de sustancias, mandamos a la canchita de fulbito, y ahí está la planta para obtener lubricantes, ¿ya? Entonces, que no se piense que así tan facilito como se ve acá, ¿no es cierto? Se obtiene todo, que es solamente una torrecita, no, uy, son varias torres, pues hay varias unidades. Ya, entonces ustedes también algún rato van a trabajar en esto, ¿no es cierto? Para ver, ¿ya? Entonces, bueno, de mis prácticas industriales, como les digo, yo estaba en Campo Caranda, en Campo Colpa, y claro, también estuve en la refinería de Palma Sola. Sí, entonces, bueno, he tenido la oportunidad de ver en la refinería de Palma Sola, que es más pequeño que la refinería de Valle Hermoso, ya, porque en la refinería de Palma Sola no se obtiene aceites lubricantes, en cambio, en la refinería de Valle Hermoso tiene una planta hermosísima, ya, para la fabricación de aceites y lubricantes. Muy bien equipada, con un buen control de calidad, que bueno, llegado el momento les voy a comentar al respecto. ¿Ya? Bien, seguiremos. Punto aparte. El principio básico, el principio básico que se emplea en la refinación del petróleo crudo, el principio básico que se emplea en la refinación del petróleo crudo, es el de la destilación. Es el de la destilación. Entre paréntesis coloquen destilación primaria. Destilación primaria. Cierran paréntesis. Coma. Es decir, coma, calentar el petróleo en una caldera, es decir, coma, calentar el petróleo en una caldera y hacerlo pasar hirviendo por altas torres, coma, donde la temperatura, donde la temperatura en las partes superiores, se mantiene más baja que en el fondo. Punto seguido. El petróleo crudo, ebulle en un rango de 360 a 400 grados centígrados. 360 a 400 grados centígrados. Punto aparte. Este proceso de refinación es continuo. Es continuo. ¿Cómo?
Es decir, el petróleo se bombea permanentemente a la caldera. El petróleo se bombea permanente a la caldera. Coma. Ya. Juventud, aquí en la figurita no dice caldera, dice calentador, ¿no es cierto? Eso es, ya, caldera o calentador, ¿ok? Perfecto, listo. Ya. Coma. Y los productos son ininterrumpidamente extraídos de las torres. Ininterrumpidamente extraído de las torres. Punto y coma. Esto se repite en varias plantas de la refinería. Esto se repite en varias plantas de la refinería, para conseguir los productos, requeridos, de esta refinación. Punto seguido. En las otras plantas de la refinería se realizarán tratamientos químicos, obtención de productos especiales, obtención de otros derivados, de acuerdo a la solicitud del mercado, etcétera. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿no es cierto? Ya vuelvo a repetirles, cuidado, piensen que la refinería es solamente una torrecita. No, es toda una ciudadela industrial donde, ¿no es cierto?, en su cabecita pongan a todos los vecinos de la facultad, ¿no es cierto?, ya, hoteles, edificios del frente, si quieren la plazuela que hay al frente, que sea exclusivamente para obtener asfaltos, digamos, ¿no es cierto? Sí, los otros, donde esté el banco, que sea para obtener gasolinas especiales, etcétera, ¿no? Entonces a eso se refiere. Sí, hay varios lugares, no es una sola parte. Ya si alguna vez, bueno, no sé si han visto, por lo menos cuando sea de afuera, de la refinería de Valle Hermoso en Cochabamba, o la refinería de Palmasola, no, pues es toda una ciudadela, ¿no es cierto? Son cuadras de cuadras, ¿no? No es un manzanito, ¿no es cierto? Entonces, a eso va. Ya, ok. Bueno, ahora vamos a ver esta partecita que han visto con la licenciada Duchen, ¿no es cierto? Ya, y en laboratorio han hecho también. Ok. Punto aparte. Consideremos la mezcla de hidrocarburos. Que componen el petróleo crudo, y podemos indicar que por regla general, mientras más liviano sea el componente, es más volátil, y, por lo tanto,
más bajo su punto de ebullición. Más bajo su punto de ebullición. Coma. Motivo por el cual el grupo de hidrocarburos de las gasolinas, el grupo de hidrocarburos de las gasolinas ebulle a menor temperatura que el diésel. Ebulle a menor temperatura que el diésel. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Coma. Son estas diferencias, coma, las que facilitan la selección de los diferentes grupos o fracciones. La selección de los diferentes grupos o fracciones. Ok. Listo. Entonces, a ver, ahí haremos un alto, un break. Ok, perfecto. Entonces, miren, han visto en destilación, en operaciones unitarias, ¿no es cierto? Han visto en química orgánica, ¿se acuerdan cuando hacían, ya se me fue, cuando hacían el experimento, ¿no es cierto?, de mezclas binarias, hacían agua y acetona, ¿no es cierto?, hacían la separación por destilación, y lo primero, ¿no? En el primer goteo salía la acetona, ¿no es cierto? Por el olorcito uno podía darse cuenta, ¿no? Y bueno, hacían sus cálculos, qué sé yo. Entonces, bajo ese principio, ¿no es cierto? Obviamente ya a un nivel mucho más grande, ¿no es cierto? Se hace todo este tipo de separaciones. Ahora, claro, nosotros como país no tenemos mucha tecnología para hacer otro tipo de cortes, ¿no? Porque ustedes, no sé, tal vez en orgánica han trabajado con éter de petróleo, dice, ¿no? Éter de petróleo. Y en el dibujito que les he mostrado, no hay éter de petróleo, ¿no es cierto? No hay éter de petróleo. ¿Ya? Es un corte que está más o menos al nivel entre la gasolina y el GLP que está ahí arriba, en la columna de arriba. ¿Ya? Eso, bueno, vamos a ver con detalle la próxima clase. Entonces, la Argentina, por ejemplo, tiene la tecnología para hacer esos cortes. Mire, la Argentina tiene una tecnología muy grande. Bueno, yo les puedo hablar un poquito más de la Argentina porque, bueno, tengo conocimiento. No he trabajado en la Argentina, no, sino que he trabajado con productos que nos venían de allá, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿ya? El lineal alquil benceno, sí, para la fabricación de detergentes. ¿De dónde creen que viene ello? Obviamente es de un corte de la refinación del petróleo, ¿sí? Ya. El metil-isobutilcarbinol, por ejemplo, que se utiliza como, que se utiliza en flotación de minerales, ¿sí? Entonces, ¿de dónde viene el MIB, que le llaman, ¿no? El metil-isobutilcarbinol? Claro, es de un corte. Nosotros no lo hacemos, pero ellos sí, ellos sí. Ya. A ver, el hexano grado alimenticio, que nos ayuda en la industria para la extracción de aceites, ¿no es cierto? Entonces, eso nosotros no lo podemos hacer. Por eso que compramos de la Argentina principalmente, ¿ya? YPF, no, YPFB es de nosotros, sino de ellos es YPF. Es una empresa muy grande, tiene muchos productos, ¿sí? Muchos productos. Entonces, ellos tienen mucha tecnología, entonces ellos fabrican bastante, ¿no es cierto? ¿Con qué más han trabajado en orgánica? Bueno,
Y yo me acuerdo del éter de petróleo, que lamentablemente está prohibido porque es sustancia controlada, hay que pedir permiso, tal vez el laboratorio totalmente ustedes han trabajado solo con 1 litro, hay que reciclarlo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, pero en mis épocas no era sustancia controlada. Entonces utilizábamos para hacer extracciones de aceite de tarwi, aceite de soya, todo ello, ¿no? Es un buen extractante, ¿sí? Entonces, eso es. Entonces, cuando ustedes escuchan o necesiten trabajar, piensen que son derivados del petróleo, que lamentablemente nosotros no lo tenemos. Pero bueno, otros países sí, ¿no? Alemania, Brasil, ni que se diga, es un monstruo, ¿no? Pero por cuestión de precios más, con la Argentina nos ha ido mejor, ¿sí? Entonces, eso es importante, ¿ya? Que tengan presente. Ahora, claro, ¿no? Entonces, nos llevaremos de esta clase, si quiere, que para hacer la refinación del petróleo no es un solo paso, son varios pasos. ¿Ya? Gasolinas, pucha, para las gasolinas es toda una pequeña ciudadela, ¿no? Pueden darse cuenta que hay varios tipos de gasolinas, ¿no es cierto? Varios tipos de gasolina. Sí, y ahora que, bueno, eh, había una gasolina premium, ya que bueno, no están ya elaborando porque se supone que en vez de esa gasolina premium, la mezcla del biocombustible, del etanol anhidro con un tipo de gasolina, ¿no es cierto?, equivale a la gasolina premium. Bueno, en precio sí que equivale porque es más caro, es un boliviano más caro el litro. El rendimiento no sé, ya la verdad que yo ya tengo miedo colocar ese tipo de hidrocarburo a mi autito, ¿no? Aunque recomiendan, dicen, no, más bien la gasolina que estás utilizando está deteriorando el motor, el motor de tu auto, ¿no? El motor necesita un poquito más de octanaje porque lo que nosotros tenemos son 84, 85 octanos, ¿no? Y lo legal para un carrito más o menos tiene que ser 91, 92, dice, ¿no? Entonces, bueno, al parecer, nosotros a nivel Sudamérica somos los que trabajamos con octanaje más bajo. Ya, porque sí, y eso me consta de Chile, que era por lo menos 90 el octanaje, ¿ya? Ah, y también, pues, casi el doble del precio, ¿no es cierto? El litro de gasolina. Entonces, eso es, ¿ya? Entonces, en su cabecita, la próxima clase vamos a hacer las plantitas y vamos a ver las plantas de tratamiento, perdón, las plantas de refinación que hay en Bolivia para, para que vean, ¿no es cierto?, qué es lo que tenemos, todo ello. Y bueno, vamos a hacer un esquema también para que se entienda lo que es el GLP, para que no haya duda. Ya, porque a veces uno duda, ¿no? Dice, ¿de dónde viene el GLP? ¿No es cierto? Gas licuado de petróleo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y cuando yo veo mi esquema, veo que ahí arriba, ¿no es cierto?, se sitúa el GLP, ¿no es cierto? Y dice, ¿no? Gases. Sí, ahí está. Ese es el GLP. ¿Qué lo vamos a ver la próxima clase? ¿Ya? Ok. Listo. Entonces nos veremos el martes. Ya, bueno, ya les he dado sus notas. Hay muy buenas notas, me alegro. Parece que estaba nomás el examen bastante aceptable, ¿no es cierto? Y obviamente tienen que leer. ¿Ya? Lo que les doy es para que lean, ¿no es cierto? No es para que engorde la plataforma, ¿no? Es para que lean. Además, son lecturas de media hoja, una hoja, y además del país, ¿no es cierto? Es de nuestro país, ¿sí? Ya, entonces, que les diera otro tipo de lecturas, bueno, dirían, ah, ¿qué me importa? ¿No es cierto? De Kansas City, ¿no? ¿Qué me importa? Pero es de nuestro país, así que tienen que conocerlo, ¿no? Por lo menos para transmitir en casa a sus hermanitos, o bueno,
también ustedes pueden enseñarlo, ¿no? Porque enseñando se aprende 2 veces, dice, ¿no? Ok, listo. Entonces nos veríamos el martes. Ya vamos a ver ya las plantitas de refinación, es decir, las plantas complementarias al de refinación, donde se obtiene gasolinas, todo eso. Vamos a ver las plantas de refinación del país, por supuesto, ¿no es cierto? Y bueno, por lógica, tenemos que ver los precios, quién nos rige, quién nos limita todo ello, la clasificación, y bueno, y así sucesivamente vamos a ir avanzando. ¿Ya? Ok. Entonces, hasta el martes, que les vaya muy bien. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Chao. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge. Chao, nena. Chao, chao, chao.